Hace no mucho subí un vídeo que se titula "Así me estoy posicionando en el corto plazo". Básicamente expongo unos argumentos donde defiendo que hay una probabilidad considerable que las altcoins tengan un movimiento alcista bastante interesante. Te recomiendo que veas esos vídeos para que puedas estar enterado muchísimo mejor de mi visión. Esto, para mí, por supuesto, bajo mi punto de vista, a pesar de lo que cree muchísima gente que también defiende esta alt season, que llaman esa recuperación de las altcoins, mucha gente cree que esto es para empezar una recuperación estructural. Yo defiendo que podemos ver a corto plazo un movimiento muy interesante de las altcoins, pero no creo que sea una recuperación estructural. De hecho, los motivos por los cuales creo que podemos ver esos movimientos son los siguientes: aumento del balance de la Reserva Federal, por el problema de los bancos que está habiendo, el balance está aumentando por eso; posible desarrollo de las gráficas de los escenarios montados y explicados en vídeos anteriores, de la dominancia de Bitcoin y de la gráfica que representa el market cap de las altcoins. Y como tercer motivo sería el propio análisis técnico. Esos tres motivos hacen un todo que me llevan a pensar que podríamos ver recuperaciones de las altcoins, de algunas de ellas, interesantes, y que podría ser interesante e inteligente posicionarse antes de que esto empiece a ocurrir. Esto es algo que hace unos días os comenté y os recomiendo que veáis esos vídeos para que podáis estar muchísimo más enterados. Sobre todo el motivo principal que le dan sentido a los tres motivos que te acabo de decir es el primer motivo. Básicamente el aumento del balance de la Reserva Federal creo que es lo que a mí me hace el clic para pensar que esto podría ser posible. De hecho, te recomiendo este vídeo que subí hace poco, que se llama "Esta gráfica lo cambia todo". Lo subí hace muy poquito, donde explico muchísimo mejor el poder de esta gráfica. Yo no creo que esto sea una recuperación estructural, creo que es interesante aprovecharlo, pero no creo que sea estructural. Podemos hacerlo con una buena gestión de riesgo y creo que es ir en contratendencia. Pero eso no quita que lo podamos aprovechar. Y en este vídeo vengo a analizar diferentes altcoins, te las quiero mostrar para que veas un poquito cómo veo yo el panorama. Además te quiero enseñar diferentes patrones técnicos que se están repitiendo en diferentes altcoins, prácticamente en todas. Evidentemente en todas no, pero en la gran mayoría se están repitiendo unos patrones técnicos que es interesante como mínimo observar, porque nos pueden dar muchísima información. Recuerda que la intención de este vídeo no es recomendarte que inviertas en X o en Y, es compartirte mi visión de cómo yo veo las cosas y que puedas ver y aprender cómo funcionan los mercados. Todo, por supuesto, bajo mi punto de vista. Y dicho esto, vamos a ir a las gráficas. Aquí tenemos a Bitcoin. De Bitcoin lo que quiero comentar es lo siguiente. Recordad que al principio os he comentado que en todas las altcoins vamos a ir viendo patrones técnicos que se van a aparecer, que van a aparecer los mismos. Y el patrón técnico que se va a repetir en las altcoins es el siguiente. Vamos a ver, porque además también lo podemos encontrar en Bitcoin, evidentemente al final Bitcoin es el que manda. Tenemos aquí un toque a esta directriz, otro toque, una ruptura de esta directriz, una especie de pullback y tiramos hacia arriba. Y además, desde el punto de vista de los RSIs podemos ver que hay divergencias y los MACDs están en zona neutral. Esto que acabo de explicar lo vamos a ver repetidamente en todas las altcoins que os voy a mostrar. Y en las que no os muestro también hay muchas altcoins que no están en esta plataforma, pero también he podido comprobar que se repite el mismo patrón. Y esto está en gráfica semanal. Vamos a ver gráfica semanal para así poder tener una visión un poquito más amplia y no tan cortoplacista, o no tan, un poco, mejor dicho, para eliminar el ruido. ¿Ok? Entonces es muy interesante este patrón para que lo tengáis claro, porque vamos a ir viendo cómo se va repitiendo en diferentes altcoins. Un toque, dos toques, tercer toque, ruptura de esta directriz, una especie de pullback o corrección y tiramos hacia arriba. Veréis que algunas altcoins este movimiento está más adelantado, más atrasado. Algunas básicamente el pullback llega más abajo, otras directamente a lo mejor lateralizan. Pero es muy interesante ver cómo la esencia de este patrón está en todas. Y esto lo podemos utilizar para montar estrategias y para elegir bien el timing. Me explico con esto. Vamos a ir a Ethereum porque vamos a ir tipo metralleta, vamos pim pam, vamos a ver todas las altcoins que tengo preparadas para vosotros para que podáis ver cómo yo veo el panorama, ¿vale? Así tener una visión un poco general de, básicamente, desde mi punto de vista. Eso tenéis que tenerlo claro. Lo que os comentaba, tenemos aquí este toque, ruptura y para arriba. Veis que el patrón se tiende a repetir también en Ethereum. Y esta señal de aquí en MACD, todas están o van a estar prácticamente en zona neutral, ¿vale? Estos veremos que se repite bastante. Lo importante o lo interesante es ver que algunas altcoins van a estar en las zonas de máximos anteriores y otras estarán más atrasadas.
Con lo cual me puede llegar a decir que a lo mejor esas altcoins aún le quedan un pequeño recorrido. Y qué decir si empezamos a romper zonas bastante interesantes como pues, los máximos anteriores. Por ejemplo, Ethereum, si rompe, si se empieza a desarrollar positivamente como yo creo que esto va a pasar en el corto plazo, podemos en el corto plazo tener recuperaciones pues muy interesantes hasta zonas de los 2.500 aproximadamente. Aquí tengo que decir que no me voy a meter en si Bitcoin empieza a recuperar, ¿vale? O sea, empieza a corregir, porque fijaros, Bitcoin, esto ya lo comenté en algún vídeo, puede tirar hacia abajo, consolidar los 25.000, eso haría que todas las altcoins, evidentemente, pues tirasen un poquito hacia abajo, pero de aquí creo que tenemos posibilidad de llegar a zonas de 35.000, 33.000 aproximadamente. Este pequeño retroceso no lo voy a contemplar porque estoy en gráfica semanal. Este pequeño retroceso evidentemente haría que las altcoins empiecen a retroceder un poquito, pero creo que los ratios son bastante favorables. Es decir, el ratio que tiene las altcoins, que esto lo veremos ahora, a una posible bajada, me es favorable, me compensa pues el ratio que tengo ante una posibilidad de revalorización. Es decir, los ratios son bastante buenos. A lo mejor los ratios son de 1 a 2 o 1 a 3, incluso 1 a 4, como iremos viendo. Entonces estamos en un escenario perfecto, ¿vale? A pesar de que posiblemente a corto plazo, por esa aleatoriedad del mercado, podamos ver correcciones hacia zonas clave de Bitcoin. Eso, el mercado tiende a verse arrastrado, evidentemente. Eso no significa que luego a partir de aquí podamos llegar a subir. Entonces, Ethereum lo tenemos claro. Tenemos que estar en una zona muy parecida a la de Bitcoin en máximos anteriores. Si nos pasamos a Cardano, vemos que el patrón se sigue repitiendo. Vemos que el patrón es el siguiente, ¿no? Tenemos este toque, este de aquí, bueno, aquí no ha llegado a tocar, pero podemos decir más o menos que está cerca. Y luego a partir de aquí rompe, pullback, y aquí sí que ya nos encontramos en una posición de máximos anteriores. Veremos que algunas altcoins no han llegado a ese punto. Entonces, bueno, os daréis cuenta de que cada altcoin tiene la misma esencia de patrón técnico que se va repitiendo, pero otras serán un poquito diferentes, estarán más avanzadas, y a lo mejor las que están más avanzadas pues no son tan atractivas, porque los ratios que os he comentado pues no son tan atractivos, pero es cuestión de ir analizando. Tenemos a Cardano en una zona muy interesante. Si llega a romper, pues la siguiente zona que yo veo es 0.61, que es los máximos anteriores. ¿Lo veo probable? Sí, lo veo probable. Evidentemente, más arriba tengo otras zonas marcadas, pero eso sí que serían revalorizaciones muy grandes y nunca se sabe. El tema de las altcoins es ¡pam!, es instantáneo. Pero de momento yo le doy probabilidad al primer target, que es 0.61, que estaríamos hablando de una revalorización del 55%, que no está nada mal. Seguimos con Solana. Fijaros, el mismo patrón técnico. Aquí tenemos esto, ruptura, pullback en zona de MACD, en zona neutral. Y aquí vemos que está un poquito más abajo con respecto al máximo anterior, que el anterior altcoin en Cardano estaba más o menos igual. Entonces es muy curioso, ¿no? Hay pequeñas diferencias, pero esto nos sirve para más o menos comparar en diferentes altcoins en qué momento nos encontramos. Podríamos ver a Cardano, si llega a esos puntos de máximos anteriores, se llega a acercar pues revalorizaciones de un 30% aproximadamente. Y luego si llega a romper, por supuesto, pues zonas de $49, 43 aproximadamente, que son 130% de revalorización. Zonas muy interesantes. Seguimos con Polkadot. Polkadot, lo mismo. Tenemos estas zonas, ¿vale? Tenemos eso de aquí, 1, 2, 3, ruptura, pullback, y no nos encontramos en el máximo anterior. Podría ser interesante. Además, MACD también está en zona neutral. Como veis, este patrón se tiende a repetir. Esto lo que nos dice que si hay una alt season, todas estas que están haciendo exactamente lo mismo van a tirar todas a la vez. Por supuesto, unas con más potencial de revalorización y otras con menos. Pero lo que es la estructura técnica, que es lo que quiero enfocarme en este vídeo, esta estructura técnica que se tiende a repetir, es bastante clave. Entonces, Polkadot sí que tiene un gran potencial de revalorización, fijaros, ¿no? Si llega a romper esa zona, pues son zonas muy interesantes de 161%, tú pones el stop loss por debajo del mínimo anterior y lo que os comentaba, los radios de si se te da la vuelta al precio
el ratio de pérdida te compensa con el ratio de ganancia, es decir, es 1,3, 1,4, es un escenario muy, muy bueno para posicionarse. Como veis, y veremos más adelante, hay altcoins que no son, esos ratios no se tienden a respetar, entonces yo en esas altcoins personalmente no me estoy posicionando tan fuerte o no estoy ponderándolas tanto como las que sí que veo que tienen unos ratios pues bastante óptimos. Recordar, yo no creo que esto sea estructural. Básicamente es un movimiento especulativo, con una gestión de riesgo que tenéis que, pues cada uno tiene que hacer su gestión de riesgo en base a la cuenta que tiene, y si sale mal esas estrategias no tiene que representar las pérdidas, no tienen que representar un gran porcentaje de la cartera, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. La intención no es deciros hacer esto, pero veo mucha gente que sí que lo está haciendo y veo mucha gente que coincide conmigo en el discurso de que podemos ver una recuperación de las altcoins, pero veo mucha gente que creo, o me da la sensación de que cree que esto es una especie de ya recuperación estructural. Entonces, mucho ojo con esos temas, porque yo creo que no es así. Tenemos a Ripple. Muy interesante, ¿no? Ripple también. Ripple ha tenido una gran revalorización. Nos encontramos, como veis, en la zona de máximos. Ripple está más adelantado que, por ejemplo, estaba Solana o Polkadot. Cardano también estaba cerca de esos máximos. Veis que los movimientos se tienden a repetir. Tenemos aquí esta directriz, se rompe, aquí no ha habido pullback, ha ido directamente a buscar el máximo anterior. Como os digo, cada altcoin es un mundo, pero tienen en común este patrón técnico. Avalanche, 3/4 de lo mismo. Aquí podemos ver como 1, 2, 3, se rompe, pullback y aún queda distancia para llegar a este máximo. Y MACD en zona neutral. Pues muy interesante, porque en el caso de que rompa esta zona de aquí, pues tenemos grandes beneficios, tenemos potenciales beneficios en lo que se refiere a los ratios. Entonces, eso es algo que yo miro mucho, los ratios. A lo mejor tengo una gráfica que, como veremos más adelante, creo que es IOTA, a ver si puede pasar, no, IOTA no, Binance. Ahora entraré con Binance. Por ejemplo, Polygon, ¿no? Polygon a lo mejor los ratios, fíjate que ya ha tenido una gran revalorización, ha tenido un por 3, un por 4. Claro, estamos en una zona muy adelantada. Tal vez si pongo el stop loss por aquí es básicamente una pérdida de un 45% frente a una posibilidad de ganancia de un 45-55. A lo mejor es un ratio 1-1. A lo mejor no es tan interesante. A lo mejor Polygon ya tiene un recorrido mucho más avanzado que las demás. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer énfasis, ¿no? En que veáis un poco cómo yo veo el mercado. Que a pesar de que crea que podemos ver una alt season interesante, no todas nos valen. No todas, porque hay algunas que están más adelantadas que otras. Y esto lo digo para enseñaros, ¿no? Para mostrar ese conocimiento que tengo, para compartirlo con vosotros, de que no todo vale. A pesar de que puedas invertir en las altcoins, hay algunas que, pues, desde un punto de vista gráfico no son tan interesantes. Entonces, esto tenéis que tenerlo claro. Voy con Binance, que me la he saltado. Binance 3/4 es lo mismo, ¿no? No cumple este patrón técnico tan exacto como otras que se comportan mucho mejor con respecto a este patrón, al igual que Polygon, lo que os acabo de enseñar. Binance también, pues, no se acaba de cumplir este patrón que acabo que estoy comentando, ¿no? Entonces tampoco es tan interesante. Si rompe esto, pues, bueno, podemos venir a esta zona frente a un 46% de revalorización y poner el stop por debajo del anterior mínimo, pero aún así vemos que no acaba de cumplir este patrón técnico, entonces no lo quiero incluir, no quiero explicarlo en este vídeo porque sería otro análisis, ¿vale? No cumple este patrón técnico, entonces rompería un poco los esquemas de lo que estoy haciendo en este vídeo. Esto pasa con algunas altcoins más. No todas tienen el patrón técnico tan perfecto como lo que estoy mostrando. Por ejemplo, Binance aquí se desmarca un poquito. Entonces tampoco le voy a prestar mucha atención. Sería hacer otro tipo de análisis que, por supuesto, también se rige por las mismas bases, ¿vale? Las mismas bases son las mismas, pero lo que os estoy mostrando en este vídeo de ese patrón técnico, pues no lo cumpliría. Si nos vamos a Dogecoin, es una meme, ¿vale? Es una shitcoin totalmente, pero a la gente le encanta. Y este tipo de altcoins, o de shitcoins, mejor dicho, pegan un pepinazo cuando menos te lo esperas. Y como puedes ver, está consolidando. Entonces, esto no tiene ningún fundamental, esto no tiene ningún tipo de sentido tenerlo en cartera, a no ser que sea para juguetear y con una buena gestión de riesgo, porque de vez en cuando te pega un pepinazo. Fíjate que tú puedes poner un stop loss por debajo de esas zonas, los mínimos anteriores, y tienes un potencial de revalorización pues interesante. Recordar que esto es especulativo. Yo no creo que sea algo estructural. Eso es juguetear con las altcoins, destinar un pequeño capital de tu cartera
a ponerla en este tipo de activos, ¿vale? Poner ese capital en este tipo de activos. Si nos vamos con Litecoin, pues muy interesante también. Vemos que ha roto, fijaros lo que os comentaba, pam, pam, rompa aquí, pullback y estamos en la zona de máximos anteriores, por supuesto. Recordar que habían altcoins que no coincidían o que no estaban aún en esa zona tan alta, ¿no? Recordar que cada altcoin es un mundo y se comporta de manera diferente. Entonces, es interesante fijarnos en esos patrones. Luego tenemos a Chiliz, que también me parece muy interesante. Voy a quitar esto, que son cosas que he ido poniendo. Esa zona verde, ¿no? Esa zona verde muy buena, una zona perfecta para comprar, para especular, pero claro, en esos tiempos pues no estaba esta señal de compra que yo estoy utilizando, que es el aumento de la Reserva Federal, para especular. Ahora sí que ha aparecido hace unas semanas, unos días, entonces pues el tema cambia. Creo que es momento para especular. Yo, ¿vale? Esto me lo aplico a mí. No estoy diciendo que vosotros tengáis que hacer esto. Chainlink está muy interesante y fijaros esto de aquí que me parece Chainlink muy interesante. Ha roto y ni pullback ni hostias, básicamente lateralización. Entonces, los ratios aplicados a este gráfico son brutales porque tú puedes poner un stop loss por debajo de los mínimos y tienes un rango, un potencial de caída para que te salte el stop relativo muy pequeño en comparación a las posibles ganancias que le puedes llegar a sacar hacia arriba, ¿no? Solo con la proyección de ese canal lateral ya es un por 2, o sea, es un 100% de revalorización. Y si empieza a romper zonas, pues imagínate, ¿no? Y además, MACD en zona neutral y RSI en este caso empezando a mostrar divergencia alcista. Bastante potente, ¿vale? Es muy interesante, al igual que Bitcoin Cash. Bitcoin Cash está brutal, ¿ok? Bitcoin Cash está brutal porque estamos en zona verde, ¿vale? En zona de especulación pura y dura. Los ratios se comportan perfectos. Un ratio de 1 a 5 si quieres, es decir, está perfecto para juguetear con este gráfico. ¿Vale? Recordar, esto lo estoy haciendo yo, así me estoy posicionando yo. Yo llevo poniendo diferentes puntos de entrada, poniendo órdenes de compra también en diferentes puntos, en este tipo de gráficos, porque los veo muy interesante. Con esto quiero acabar. Espero que hayáis entendido un poco cómo yo lo veo. Básicamente veis que yo trabajo mucho con los ratios. No todos los activos me valen porque no todos cumplen diferentes ratios que tienen que ser acorde a mi estrategia. Algunas gráficas están más adelantadas que otras. Otras gráficas tienen ratios de riesgo-beneficio pues más atractivas que otra. Esto es una forma de cómo yo analizo este tipo de mercados para que bueno, pues para especular en este posible movimiento que yo creo que sí que tiene probabilidad de que se dé debido a los 3 motivos que te he dicho al principio del vídeo y además te recomiendo que veas esos vídeos que te he dicho al principio para que lo puedas entender muchísimo mejor. Con esto quiero acabar, gente. Recordar que esto no es ninguna recomendación de compra. Por supuesto, esto es mi estrategia. Os la comparto para que lo podáis ver y así poder aprender. Nada, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo.